Buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Ayer hice novillos un poco, pero hoy estoy aquí porque quien hoy sí que no está es Isabel. En cualquier momento espero poderles anunciar la buena nueva, pero están en ello. La abuela, no sé. Y ya al final estamos como un poco todos, ¿no? Pero, en fin, ya he hablado con ella a última hora de la mañana y me ha dicho que las cosas seguramente se producirían hoy. Si tú, en cuanto tenga la noticia, se la comunicaré. Bueno, hoy tenemos a un gran amigo, a viejo conocido de ustedes y a un extraordinario escritor. Y aparte, alguien que tiene una capacidad de transmisión y didáctica de contar las cosas que a mí, a Isabel, ya nos sorprende muchísimo. Significa además que, y esto, que se prepara las cosas y que hay un elemento esencial que me parece que todos nosotros debemos de tener, y es el respeto por el auditorio. Sí, no se puede llegar a los sitios en barbecho, y menos cuando hay un público como ustedes, que se nota en las preguntas que, en fin, hay un nivel, y aunque no lo hubiera, yo le oí a Vargas Llosa, al que queremos felicitar desde aquí, hoy miembro de la Academia Francesa, el primer escritor de habla española que es miembro de la Academia Francesa y el único que ha ingresado sin haber escrito en su vida una obra en francés. Hay gente que está muy contenta porque la espada que lleva, que le dan, es de Toledo. Se la han hecho aposta en Toledo. Es una anécdota que les cuento. Yo le oí a Vargas Llosa una vez dar un discurso maravilloso, increíble, de una altura, en un pequeño pueblo de la Alcarria que se llama Peñalver, la patria chica de los mieleros. Te dan un premio que se llama Su peso el miel y te pones una capa y tal, y bueno, yo incluso estuve pensando en ponerme cartucheras cargadas porque luego te dan Tu peso el miel. Y aquel se lo dieron también a Mario Vargas Llosa. Se sorprenderán ustedes la lección magistral que dio sobre el Cervantes, el Quijote, delante de gente del medio rural que entendió perfectamente lo que decía, porque además hablaba un castellano muy rico, como habla la gente de Castilla, mejor posiblemente que lo que hoy se habla nuestros jóvenes en las ciudades. Don José Calvo Pollato, cordobés, de Cabra, hasta fue alcalde, sí, habla un castellano absolutamente maravilloso. Y además lo que hace es prepararse lo que tiene que decir y es siempre un placer escucharle por ello. Estuvo aquí, ya lo saben, una de sus últimas novelas antes de el año de la República, que es sobre la que en algún momento nos hablará, recordarán cuando nos habló del primer viaje alrededor del mundo, de la ruta infinita, que fue algo que tuvo un peso aquí, importantísimo. Recuerdo esa y otra ovación como esas que calentaron esto de una manera y que nos calentaron a todos el corazón. Yo no voy a alargarme ni un minuto más, solo decirles que estamos delante de un escritor de tan largo recorrido que ha tocado tantas y que los ha tocado bien y que une hacer una ficción y una novela a una investigación previa sobre los hechos históricos que se desarrollan en la novela, que por un lado te atrapa la literatura y la ficción y por otro lado aprendes mucho. Y yo creo que del año de la República se puede aprender mucho, no solo de literatura, no solo de historia de entonces, sino hasta echarle de vez en cuando una pensada a lo de ahora. Pepe, es tu palabra. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Pozuelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es miembro de la Asociación de Escritores con la Historia desde el día 1. O sea, no hay desde el día 1. Y esperemos que lo sigamos siendo hasta el último y se lo dejaremos ya a los siguientes, pero por cansancio.
Muchas gracias. Me van a permitir que les diga, y creo que otras veces se lo he dicho, que me siguen ustedes impresionando. Yo soy un viejo profesor. He dicho no él. Un viejo profesor que ha dado algunas conferencias a lo largo de su vida, pero iba a decir pocas veces. No, pocas veces no, ninguna. He encontrado tanta gente dispuesta a oír a alguien que fuese a hablar de algo. Por lo tanto, muchísimas gracias. Quiero tener un recuerdo para Isabel y espero que, en fin, todo se produzca como deseamos y como queremos. Agradecerle a Chani, a Antonio Pérez Henares, a nuestro presidente, sus palabras, que las dista la amistad y el cariño, ¿no? Y también tener un recuerdo para quienes permiten que todo esto esté a punto. Esos trabajadores que no los vemos, pero que permiten que todo esté preparado para poder celebrarse la conferencia, y a quienes yo siempre quiero tener un recuerdo. Y voy a hablarles del año de la República, el año 1873. El 9 de febrero de hace 150 años, por Madrid corría un rumor. Solo era un rumor, que el rey era Amadeo de Saboya, había renunciado al trono, había presentado su abdicación. No era la primera vez. Amadeo había hecho ya varios intentos de abdicar. Lo que había ocurrido era que alguien, muchas veces se ha dicho que su mujer, ahora después nos referiremos a ella, María Victoria del Pozo, le había convencido para que continuase. ¿Por qué presentaba Amadeo su renuncia al trono? No voy a decir que con frecuencia, pero sí en más de una ocasión. Básicamente porque se encontraba desasistido. El hombre fuerte del gobierno que lo había traído a España, el general Prim, había muerto como consecuencia de la septicemia que le producen los disparos que ha recibido en una calle de Madrid, que entonces se llamaba Calle del Turco y que ahora se llama Marqués de Cubas, una calle que une la carrera de San Jerónimo con la calle Alcalá. Ahí sufre Prim un atentado el 27 de diciembre de 1870 y va a fallecer 3 días más tarde. Amadeo se encuentra sin el hombre fuerte que lo ha traído a España, y esa falta de apoyo político, hace que su presencia en España se convierta prácticamente en un calvario. A eso podemos añadir que algunos de los presidentes de gobierno que se sucedieron en los 2 años que duró su reinado no tuvieron un comportamiento leal con él. Me voy a referir solamente a Ruiz Zorrilla, que era presidente del gobierno el 9 de febrero de 1873. Amadeo tenía muy pocas funciones, las que le daba la Constitución de 1869, en que si ustedes se la quieren leer, verán que la monarquía, el monarca, el rey, era ya una figura esencialmente representativa. Es decir, había quedado atrás la existencia de reyes que tenían un poder, en algún momento hasta un poder absoluto, y la monarquía había ido evolucionando hacia posiciones más de carácter representativo que de carácter ejecutivo. Pero el rey, por ejemplo, mantenía el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, seguía siendo, vamos a decir, el general en jefe de los ejércitos que podía haber en España. Pues bien, se habían producido algunas transformaciones, sobre todo porque el cuerpo de artillería había dimitido en bloque ante el nombramiento de un capitán general en las Vascongadas con el que no estaban de acuerdo porque lo que había ocurrido en el cuartel de San Gil unos años antes, etcétera, etcétera, había creado problemas. Ruiz Zorrilla manejó aquello según su criterio, posponiendo al monarca, que era quien podía tener
capacidad de decisión en ese asunto y quien además se había comprometido en una reunión con los artilleros de buscar una determinada salida. Si ustedes quieren, esta sería la gota que colma el vaso, el último caso por el cual Amadeo decide renunciar al trono. Por eso les digo que en Madrid, el 9 de febrero de 1873, circulaba un rumor: Amadeo ha abdicado. Pero la abdicación del monarca no era firme hasta que no hubiese sido aceptada por las Cortes. La razón es muy simple: la soberanía nacional residía en las Cortes. Habían sido las Cortes quienes habían elegido al rey. Había habido una votación el 15 de noviembre de 1870, es decir, mes y medio aproximadamente antes de la muerte del general Prim, y las Cortes habían votado los distintos candidatos al trono que se habían presentado. Se había presentado el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, alguien había presentado al general Espartero, se presenta como candidata y obtiene de hecho 2 votos la hermana de Isabel II, la infanta Luisa Fernanda, y Amadeo de Saboya, que es quien gana la votación, en fin, con una amplísima mayoría. Siempre se ha dicho no tanta como Prim hubiese deseado, como Prim hubiese querido. Si son las Cortes las que han elegido al monarca, porque es la institución donde reside la soberanía nacional, son las Cortes las que deben aceptar la renuncia del monarca al trono. Y ahí van a transcurrir 48 horas donde Ruiz Zorrilla hará todo lo posible porque Amadeo, el rey, dé marcha atrás. Los rumores van incrementándose y al final Amadeo, y yo creo que por influencia también de su mujer, que no ha encontrado eco, que la aristocracia española la ha hecho casi objeto de burlas. Cuando María Victoria, la reina María Victoria, llega a España, que no llegó con Amadeo, sino que llegó algunos meses después. Amadeo llega justo cuando Prim está muriendo, en ese momento llega la fragata Numancia al puerto de Cartagena, viene solo, su mujer con los hijos viene por el mes de marzo del año siguiente, 3 o 4 meses después, ¿no? Estas damas de la aristocracia, todo lo que se les ocurre es, para demostrar un poco su españolidad frente a ella, que la consideraban una extranjera, deciden pasearse por el Paseo del Prado montadas en carruajes y tocadas con mantillas. Un ayudante de Amadeo tuvo la ocurrencia de coger a una docena de prostitutas, colocarle una mantilla, montarlas en carruajes y pasearlas por el Prado. Al día siguiente ya las damas de la aristocracia no acudieron. Se lo cuento, y no deja de ser una anécdota, para que vean cuál era un poco el ambiente con que se encuentran los Saboya, con que se encuentra la familia real cuando viene. Amadeo no sintió nunca el cariño de los españoles. Alguien ha comentado que probablemente no le aplaudieron más que en una ocasión. Amadeo sufrió un atentado en la calle Arenal, del que salió ileso, pero hubo alguna persona herida. Al día siguiente, Amadeo acudió a la calle Arenal, al sitio donde aquello había producido, a interesarse incluso por, en fin, cómo estaban las personas que habían sido heridas. En ese momento, cuando la gente ve al rey, le aplaude. Probablemente fue la única vez que Amadeo sintió el calor de los españoles cerca, al día siguiente de ese atentado, en el verano de 1872, del que había salido ileso él y su mujer. El escrito de Amadeo llega a las Cortes y las Cortes lo toman en consideración. En la novela El año de la República yo he recogido el texto íntegro, no es muy largo, el texto íntegro de esa renuncia. Y me van a permitir que les lea un párrafo. Amadeo dice muchas cosas, porque se marcha, está cansado, etcétera, etcétera, y señala en un momento determinado lo siguiente: 2 años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo.
Si fuesen extranjeros los enemigos de su desdicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, yo sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. ¿Les suena? Amadeo está dispuesto a combatir cualquier enemigo que pueda tener la patria, pero no puede combatir cuando los enemigos de la patria están dentro de ella, son algunos de sus ciudadanos. Este texto en el que renuncia al trono, yo les he leído solo un párrafo del escrito que él manda a las Cortes, que tiene mucha más enjundia, pero no es cuestión de que yo me dedique aquí a analizar ahora exclusivamente el texto que Amadeo manda a las Cortes. Las Cortes votan y deciden aceptar la renuncia de Amadeo. Y en ese momento se produce un vacío de poder. ¿Qué es España? Ha dejado de ser una monarquía porque ha dejado de tener rey. No es nada. Y hay que buscar una salida. Hay que buscar una salida para que ese vacío de poder, que en ese instante es momentáneo, no se convierta en un vacío de poder permanente. Y por lo tanto, la siguiente decisión de las Cortes es votar la nueva forma de gobierno. Se decide que no se vota otra monarquía porque no hay rey. A Prim le había costado mucho trabajo conseguir una testa que coronar. Los Borbones habían sido destronados en la persona de Isabel II en la Revolución de Septiembre del 68. Por lo tanto, la decisión que se toma en aquel momento es proclamar la Primera República. Pero fíjense ustedes, proclama la Primera República unas Cortes donde los republicanos son una exigua minoría. España no es republicana en sus representantes, España es monárquica. Pero como hay que buscar una salida a la situación en la que se encuentra el país en aquel momento, se decide proclamar la República. Esta es la primera cuestión que yo creo que tengan en cuenta. La Primera República es una república, alguien ha dicho que sin republicanos, yo voy a decir que con pocos republicanos. Entiendan que las Cortes que deciden aceptar la renuncia de Amadeo y, consecuentemente, a continuación, proclamar la República, son unas Cortes monárquicas. Son las Cortes que tenía Amadeo de Saboya hasta unas horas antes, ¿no? Esa falta de, si quieren ustedes, de apoyo social que tiene la República va a ir agrandándose conforme van pasando las semanas. De hecho, el gobierno que se constituye en aquel momento, por cierto, el gobierno que se improvisa, y no retiro lo de la palabra improvisa inmediatamente, tiene 4 ministros republicanos, prohombres republicanos importantes, y 4 ministros que habían formado parte del gobierno anterior, es decir, ministros de la monarquía. Yo en la novela recojo una situación cuando el personaje que cuenta la historia, que es un periodista que se llama Fernando Besora, no existió nunca, es un personaje de ficción, llega a su casa y cuenta que la mitad del gobierno es republicano, pero la otra mitad del gobierno es monárquica. El ama de llaves que tenía, que se llama Micaela, dice, tendrán poca vergüenza. Claro, una expresión muy española también ante determinadas situaciones. El gobierno, que duró muy poco, 2 semanas, los ministros monárquicos dimitieron a las 2 semanas, señalando que ellos lo que habían tratado era constituir un gobierno para que no hubiese ese vacío de poder, entre ellos estaba, por ejemplo, Echegaray. El gobierno decide convocar elecciones para que se constituyan unas nuevas Cortes. Y se convocan elecciones para mayo de 1873. Los partidos monárquicos deciden retraerse. El retraerse en el siglo XIX, en la política del siglo XIX, significaba no concurrir a las elecciones porque no se estaba de acuerdo con ellas. Se entendía que no se daban las mínimas garantías que deben existir en un proceso electoral para celebrar esas elecciones. Los partidos monárquicos no concurren, de tal manera que los únicos que concurren a las elecciones de mayo del 73 son los partidos republicanos y prácticamente obtienen todos los escaños. Es decir, el nuevo Congreso, las nuevas Cortes
que va a haber a partir de junio en España, en 1873, un congreso, lo mismo que el anterior, el que proclama la República, era mayoritariamente monárquico. Ese congreso ahora es exclusivamente o casi exclusivamente republicano, ¿no? Algunos de ustedes podrían pensar que el Congreso de los Diputados sería una especie de balsa de aceite. Todos somos republicanos, pues aquí se impulsan inmediatamente leyes, aquí se apoya inmediatamente al Poder Ejecutivo, aquí se apoyan inmediatamente las decisiones del Gobierno. Nada más lejos de la realidad. No tenían todos el mismo concepto de república. Por ejemplo, Castelar y Salmerón también, dos de los grandes prohombres republicanos, tienen un concepto de república unitaria. Es decir, un gobierno fuerte que controla todo el poder del Estado. Si quieren ustedes, y haciendo alusión a otro modelo, una república jacobina, en el sentido de una república parecida a la República Francesa. Pero hay otros republicanos que entienden que la república no debe ser unitaria, que debe ser una república federal. Estamos en uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de una larga parte de nuestra historia. Cuando yo era un joven historiador y tuve que hacer una tesis doctoral, mi maestro me dijo: ¿por qué no haces una tesis doctoral sobre el final de la Casa de Austria y la llegada de los Borbones? Y yo le dije: don José, el tema no acaba de atraerme. Dice: ¿cómo que no le atrae a usted? Digo: no, yo esto del final de la dinastía de los Austrias, de la llegada de los Borbones. Dice: ¿pero no se da usted cuenta que los Austrias gobernaban una monarquía que podemos considerar de carácter federal, y con la llegada de los Borbones esa monarquía se convierte en una monarquía fuertemente centralizada? Estudie usted el cambio de modelo de Estado hace 300 años. Estudie usted era que tienes que estudiarlo, o sea, no había más. Y así hice yo mi tesis, aquella fue mi tesis doctoral hace ya muchísimos años. Entonces era un joven profesor. Ese problema seguimos manteniéndolo. No tengo que explicárselo. Seguimos sin ponernos de acuerdo de una manera mínima en el modelo de Estado que queremos. El que quieren unos no coincide con el que quieren otros. Pero es que entre los republicanos federales, que tienen, por ejemplo, personalidades importantes como Pi y Margall, que es un federalista, un republicano federalista, entre los propios federales no se ponen tampoco de acuerdo. Hay una facción de federales, de republicanos federalistas, que quieren configurar una república al estilo, por ejemplo, lo mismo que los otros. Yo le he puesto el caso de una república francesa, jacobina. Estos piensan en una república, por ejemplo, como la que es Suiza, la Confederación Helvética, o los Estados Unidos de Norteamérica, que son otra república, pero de carácter federal. Pi y Margall quiere construir una república federal de arriba a abajo, es decir, la idea de Pi y Margall es elaborar una constitución que sea la piedra angular del nuevo sistema y a partir de ahí organizarla. Pero hay otros que quieren construirla, vamos a decir, que no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Es decir, que en cada lugar se proclame la república, su república, y que luego se vayan federando. Esto dio lugar a cosas muy curiosas porque los federalistas que apostaban por esta fórmula de república se impusieron en muchísimos sitios y se dieron circunstancias, cuando menos, iba a decir llamativas, no, estrambóticas. El cantón de Granada le declara la guerra al de Jaén por cuestiones de frontera. Pero es que el de Utrera le declara la guerra al de Sevilla por lo mismo. Y el de Cartagena debaten si declararle o no la guerra a Prusia. Entiendan ustedes que con esos planteamientos unitarios, federalistas de un color, federalistas de otro color, los debates en el Congreso de los Diputados fueron calientes, atractivos, si quieren ustedes, interesantes, ¿no? Por lo tanto, conforme va a ir avanzando el año 1873, que es el año de la República,
aquello no es una balsa de aceite ni muchísimo menos, sino de enfrentamientos duros y muy grandes. Y cuando los cantones van, en algunos casos, proclamando la independencia con respecto al gobierno de España, el gobierno se ve en la obligación de ir a la guerra. Y hay en el verano, desde el verano de 1873, una guerra cantonal. Se ha, en fin, solido explicar que el Gran Cantón no fue el único, fue el de Cartagena. El cantón. De hecho, por ejemplo, Sender dedica una novela magnífica, que yo se la recomiendo, que se llama Mr. Witt en el Cantón. Y está dedicada a este episodio. Don Benito Pérez Galdós dedica uno de sus episodios nacionales también, lo titula, creo recordar que era de Cartagena a Sagunto, de Cartago a Sagunto, no de Cartagena, de Cartago a Sagunto, desde el cantón de Cartagena hasta el momento en que el general Martínez Campos, al frente de una brigada de caballería en Sagunto, proclama al príncipe Alfonso como Alfonso XII, ¿no? Es decir, que hay un recorrido literario. Bueno, pues ese verano, la guerra fundamental a la que tiene que enfrentarse el gobierno es la guerra contra los propios republicanos, contra sus propios correligionarios que han ido proclamando esos cantones. En el caso de Cartagena, además, se produce la situación de que Cartagena es una ciudad departamental, una capital de un departamento, de uno de los departamentos marítimos de España, y allí hay unidades muy importantes de la flota. No solo importantes, sino las más modernas también. Podían haber estado en Cádiz o podían haber estado en Ferrol, pero estaban en Cartagena. Las fragatas acorazadas que en aquel momento, las fragatas acorazadas con las que cuenta la Armada, se encuentran en el puerto de Cartagena. Y los cantonales se apoderan de los barcos de la flota. Eso les da un poder militar importante, tanto como para poder pasearse por la costa mediterránea. De hecho, el gobierno los declara piratas. Y al declararlos piratas, barcos de cualquier otro país pueden apresarlos, sin estar agrediendo a un barco de otro país, de otra nación, porque han sido declarados como piratas. Es decir, cuando les he dicho antes que la situación es estrambótica, creo que no exageraba ni mucho ni poco, ¿no? Entiendan ustedes que el desarrollo de la República se va produciendo de esa manera. Y esto crea una fuerte inestabilidad política. Esa inestabilidad política va a dar lugar, aseguro que estos nombres les suenan a todos ustedes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar, los 4 presidentes que tiene la Primera República y que se sucedieron en el plazo de 11 meses. No hay quien gobierne. Es decir, no hay posibilidad de gobierno con una situación de ese tipo. Y van a dimitir por las, en fin, circunstancias más variadas. Figueras sale de un consejo de ministros, se va a la estación de Atocha, se monta en un tren cuyo destino es París, y cuando llega a París pone un telegrama: me he marchado. El país ha quedado sin presidente. Alguien lo hizo con mucha más dignidad. Por ejemplo, Salmerón. Salmerón había sido ministro de Justicia en el gobierno de Figueras. Y Salmerón, como ministro de Justicia, había suspendido, prohibido, eliminado, abolido la pena de muerte. Siendo presidente de gobierno, pocos meses después se encuentra con que tiene que firmar unas penas de muerte. Ustedes dirán, pero si estaba abolida, ¿cómo es que tiene que firmar unas penas de muerte? Bueno, pues no se habían suprimido en el Código de Justicia Militar. Había guerra contra los carlistas, la tercera. Don Cándido Nocedal había intentado que el carlismo entrase por la vía parlamentaria, pero el resultado que sacaron los carlistas en las elecciones del 72 fue tan malo que decidieron echarse de nuevo al monte, por tercera vez. En esa guerra carlista, unos soldados que habían desertado, habían sido luego hechos prisioneros, les hacen un juicio sumarísimo y la pena es de muerte porque han desertado, que es un asunto muy grave desde el punto de vista militar. Pero esas penas de muerte tiene que firmarlas el presidente del gobierno. ¿Qué hace Salmerón? Que ha abolido la pena de muerte pocos meses antes siendo ministro de Justicia. Dimitir. Para ser coherente. Exactamente igual que ahora.
Uno puede estar o no de acuerdo con Salmerón. Ahora, éticamente tiene que decir, bueno, este es un hombre el que uno tiene que inclinarse, ante el que uno tiene que reconocerle que su capacidad ética es enorme, que renuncia a una presidencia del gobierno por ser coherente con sus propios planteamientos. Es toda una lección. Y vuelvo a repetir, uno ideológicamente puede estar al lado de Salmerón o estar en contra de él, pensar lo mismo, pensar lo contrario, da exactamente igual, pero hay gestos que dignifican a una persona y al cargo que también ocupa, ¿no? Yo he contado en la novela El año de la República cómo se desarrolla el asedio a Cartagena, la batalla que allí se libra, que es tremenda. Cartagena quedó literalmente destruida con todo el movimiento cantonal, esa inestabilidad política que va haciendo que vaya dimitiendo un presidente detrás de otro, hasta que en la madrugada del 2 al 3 de enero, ya de 1874, en las Cortes hay una sesión, a mi modo de ver, dramática. Tengo que decirles que yo para escribir esta novela, tampoco para un historiador es un problema muy grande leerme el diario de sesiones entero, desde el 10 de febrero de 1873 hasta el 13 de enero de 1874. Y tengo que decirles que disfruté mucho porque estuve leyendo discursos de Castelar, con un fundamento extraordinario, discursos de Salmerón, con un fundamento extraordinario, que vi a políticos enfrentarse entre ellos, pero con un respeto extraordinario. Castelar había sido maestro de Salmerón, su profesor, y se refiere a él como mi alumno. Y Salmerón habla de su maestro y están sosteniendo un debate dialéctico impresionante, con un concepto distinto cada uno, pero aportando documentos muy serios. Cuando yo leía esos textos en el diario de sesiones y veía la longitud que tenían, tal y como habían quedado recogidos en el diario, yo decía, ha estado hablando 3/4 de hora, pero además me lo imaginaba en la tribuna subido sin papeles, también como ahora, echando discursos verdaderamente extraordinarios y que estaban poniendo el dedo sobre problemas a los que hay que seguir poniéndole el dedo en nuestro tiempo. Salmerón está enormemente preocupado por la unidad de España. Y Castelar también. Pues bien, en esa sesión del 2 al 13 de enero de 1874, donde tiene uno de los debates más impresionantes, se está discutiendo, debatiendo una moción de confianza, no una moción de censura, una moción de confianza. Es decir, la ha presentado el propio presidente del Gobierno para ver si cuenta con la confianza de la Cámara. Y si la Cámara lo apoya, pues considera que puede seguir gobernando de la manera en que lo ha venido haciendo. Y si la Cámara lo rechaza, ha perdido la confianza de la Cámara y dimitirá. En la puerta del Congreso, en la carrera de San Jerónimo, 2 compañías, una de la Guardia Civil y otra de Infantería, esperando, fíjense ustedes, a ver cuál es el resultado de la votación. Si Castelar gana la votación, esas tropas se retirarán. Y si Castelar pierde la votación, esas tropas entrarán en las Cortes y las disolverán. ¿Se imaginan ustedes por un momento lo que significaba aquella sesión de las Cortes, con tropas en la puerta esperando a ver cuál es el resultado de la votación? ¿Se imagina lo que es estar leyendo los discursos que se están haciendo o lo que van a ir diciendo determinados diputados, sabiendo que los soldados están en la puerta? A mí me parecía muy llamativo, Como me parecía muy llamativo que fueran palabras del propio Castelar el que dijera: tenemos que tratar de atraer al bando republicano a gentes que sin serlo no lo rechazan, porque Castelar es consciente de que la República tiene muy poca base social, como les he dicho al principio. O que Castelar diga, porque alguien se había encargado de señalarlo, que prácticamente la proclamación de la República iba a significar la instalación de una especie de Edén paradisíaco. Y aquello no se cumplió. Y lo dirá el propio Castelar en uno de sus discursos en el Congreso: ¿dónde está el Edén que ustedes prometieron? En toda novela se van luego recogiendo situaciones que, sin ser de ficción,
reflejan la realidad, pero que el novelista, el escritor, las trata de manera en la cual existen diálogos. Y yo había un par de cuestiones que no quería que se quedasen atrás en modo alguno, porque me parece que nos atañen. Una era que durante la Primera República, y cuando a mí me presentan el diseño, esto suele, Antonio lo sabe, tu editorial te presenta el diseño de la cubierta de un libro, etcétera, etcétera, para que tú le des el visto bueno, hagas alguna aportación o digas sencillamente no me gusta, ¿no? Y se trata de llegar a un acuerdo por ahí, ¿no? Entonces yo le decía, la bandera que tiene que aparecer en la portada es la bandera de España. Hombre, no, ponemos una bandera republicana. Entonces le dije, mira, en la Primera República no se cambió la bandera. Siguió siendo la misma. Hubo algún intento, pero no se hizo. Cuando se cambia la bandera de España es en la Segunda República que se le coloca una franja morada, ¿no? Pero entonces yo quise señalar eso de la franja morada por dónde venía, porque tiene una historia particularmente curiosa. Uno de los personajes que existió y que aparece en la novela como personaje secundario es un personaje que se llama Miguel Moraita. Era catedrático de Historia en la Universidad Central. Algún lector me ha dicho, ¿este es un alter ego tuyo? Le he dicho que no, que de ninguna de las maneras. Este hombre era republicano de la facción de Castelar. Y yo lo sitúo en un café de Madrid en que algunos republicanos jóvenes, más exaltados, algo que es más propio de la juventud, que cuando se van cumpliendo años, le dicen a don Miguel que hay que cambiar la bandera, porque esa bandera es la bandera de la monarquía. Y Moraita le dice, ¿y qué bandera quiere usted que tuviésemos si no hemos tenido más que monarquía? Por eso precisamente hay que cambiarla. Imaginen ustedes el diálogo ficticio. ¿Y qué bandera propone usted? Es decir, cambiamos nuestra bandera, en que Moraita explica en la bandera, en principio, de la Marina Española, de tiempos de Carlos III, que posteriormente se adapta como bandera de España. Pues mire, yo le colocaría una franja morada. ¿Y por qué morada?, pregunta Moraita. Hombre, porque morado era el color de los comuneros, del pendón de los comuneros que se sublevaron contra un rey, contra Carlos I. La respuesta de Moraita es contundente y además histórica. No diga usted tonterías. El pendón de los comuneros era carmesí, con el tiempo destiñó. Es cierto. Esto es así. Esto que parece un chiste es así. Hay un error para utilizar ese color morado pensando que era el color del guión, del estandarte, del pendón que tenían los comuneros de Castilla cuando se sublevan contra Carlos I en 1519. Lo que pasa es que ese pendón con el tiempo se fue decoloriendo y devino en morado. Fíjense ustedes, yo tenía necesidad de decirlo, porque me parece que muchos de nuestros compatriotas consideran que la bandera es una especie de trapo, pero por esa bandera ha muerto mucha gente por defenderla. Y en otros países la bandera tiene un valor extraordinario. Recuerden ustedes lo que le pasó a un presidente de nuestro gobierno que se quedó sentado cuando pasaba la bandera de ese país, y allí no se lo perdonaban, pero yo creo que es que pensaba de esos que consideran que una bandera es poco más que un trapo, una bandera es mucho más. Y entendía que no deberíamos andar cambiándola porque cambia el sistema de gobierno, porque esa es la que debe unirnos absolutamente a todos. O recoger, eso es que quería decirlo, pero me parecía importante decirlo, o recoger anécdotas que son históricas. Hay unas pocas, pero no me resisto a contarles una que a mí me llamó poderosamente la atención. En el verano del 73 llega al Ministerio de la Guerra. Hoy eso de un Ministerio de la Guerra sería políticamente incorrectísimo. Llega al Ministerio de la Guerra, que era como entonces se llamaba, lo que hoy denominamos Ministerio de Defensa. Llega un telegrama que dice textualmente: en el castillo de Galeras ondea la bandera otomana. El castillo de Galeras era la fortaleza más importante que había en Cartagena,
Quien controlaba esa fortaleza controlaba la ciudad y el puerto. Los cantonalistas de Cartagena decidieron, para controlar la ciudad y el puerto, apoderarse del castillo. Y le dicen a sus correligionarios que quedan en Cartagena: cuando controlemos el castillo izaremos la bandera cantonal. La bandera cantonal era una bandera roja. Se les olvidó llevarse una bandera. Y lo que encontraron más a mano, esto es histórico, fue una bandera otomana. Probablemente pues, en algún combate del siglo XVIII, de alguna galera española o del XVII, había apresado una galera turca y allí había una. Izaron la bandera otomana. Es que era roja. Claro, la bandera otomana es roja, pero tiene una media luna blanca y una estrella blanca. Pero el telegrama que llega al ministerio a Madrid es: en el castillo de Galera ondea la bandera otomana. Hubo un cantonalista, también es histórico, que se abrió unas venas del brazo y con su sangre decidió cambiar el blanco de la estrella y la media luna por el rojo. Estas cosas pasaban en ese año de la República. La República no termina el 13 de enero de 1874, cuando las tropas de Pavía entran en el Congreso. Fíjense ustedes que les he dicho las tropas de Pavía, no el general Pavía. Saben ustedes que incluso hay quien dice que entró a caballo. Pavía no entró ni a caballo ni a pie en el Congreso aquella madrugada. Entraron tropas a sus órdenes porque él era el capitán general de Madrid. Y él había mandado esas tropas que estuviesen pendientes del resultado de la votación, de la moción de confianza que había planteado Castelar, y según el resultado intervendrían o no intervendrían. Pero la República no termina esa noche. Lo que las tropas de Pavía han hecho ha sido disolver las Cortes. La República seguirá existiendo a lo largo de 1874, hasta que Martínez Campos, el 29 de diciembre, proclama a Alfonso XII y decide que a partir de ese momento en España lo que habrá será un rey. Fíjense, por lo tanto, alguien dice: bueno, siempre se ha hablado de los 4 presidentes de la República. Hay un 5º presidente, que es el general Serrano. Pavía llamará a Serrano, que estaba exiliado, pero que probablemente esa noche, si no dormía en Madrid, estaba durmiendo en alguno de los pueblos que luego, en fin, forman ya parte del área urbana de Madrid, y se hace cargo de la presidencia del gobierno. Pero claro, gobierna sin corte, gobierna sin control, gobierna a base de decretos, etcétera, etcétera. La República de facto sigue existiendo hasta diciembre de 1874, pero si quieren ustedes, de iure, la República ha desaparecido en aquel momento. ¿Por qué se convierte en un fiasco? Fundamentalmente por 3 razones. La primera, no tiene apoyo social. Lo he dicho al principio, los republicanos eran una minoría en aquel Congreso. Alguien podría decir: en mayo ganaron las elecciones y coparon prácticamente todos los escaños. Claro, porque las otras posibilidades ni siquiera se presentaron. Ese retraimiento era una práctica política de la época. 2, porque los propios republicanos, que habían prometido un Edén, el Edén no se produjo en ningún momento, sino que se acumularon los problemas que el país tenía en aquel momento. Y 3, por las propias diferencias internas que había entre los propios republicanos, que tenían conceptos muy distintos de lo que debería ser una república. Eso es lo que yo he contado, eso y algo más, en el año de la República. Y decidí contarlo con un personaje en primera persona. Si lo tiene que contar un personaje en primera persona, fíjense ustedes que esta es una decisión que tiene que tomar siempre un escritor, sabe que está muy limitado. Ese personaje, ese narrador, no puede contar más que lo que ve o lo que le cuentan. Y entonces decidí que iba a haber 3 escenarios fundamentales. Uno, el Congreso de los Diputados. Ese narrador va a asistir al Congreso de los Diputados, donde está la vida política del país, donde se están planteando esos debates, donde se habla de república federal o de república unitaria. Decidí que un segundo sitio, como el narrador era el director de un periódico,
siempre me ha llamado la atención el gran número de periódicos que se publicaban en el Madrid de la época. Hubo momentos en que se publicaban hasta 50 cabeceras. Piensen que el 80% de la población era analfabeta. ¿Quién leía los periódicos? Claro, tiene luego ciertas explicaciones. Piensen que una campaña política no podía hacerse en la radio, no podía hacerse en la televisión, no podía hacerse en las redes sociales. La única manera de hacer una campaña política era tener un periódico que difundiera las ideas de un determinado diputado. Nos vamos a encontrar con muchos de esos periódicos del Madrid de la época en el que dice periódico tal, El Imparcial, defiende las opiniones del señor Calvo Pollato. Y el periódico duraba los 2 meses que duraba la campaña electoral. Pero luego había otra clase de periódicos. Estaba La Correspondencia de España, por ejemplo, que era un periódico conservador, o estaba La Iberia, que era un periódico de tintes más progresistas. Pues bien, Fernando Besora es director de un periódico. Y como director de un periódico va a recibir una gran cantidad de información que él puede transmitirla. Pero además había algo que yo quería también que quedara recogido, y era el ambiente que podía respirarse en la España en aquel momento. ¿Qué pensaba la gente? Fuera de lo que era el Congreso, fuera de lo que era el marco estrictamente político. El Madrid de aquellos años es el Madrid de las tertulias. No es que las tertulias surgieran en el Madrid de 1873, habían surgido mucho antes, pero en ese momento son una pieza muy importante de la vida diaria de los madrileños, si quieren ustedes, de la vida política de los madrileños. Y yo decidí que hubiese una tertulia que recogiese ese ambiente, el ambiente de la cultura, el ambiente del arte, de la literatura, de la vida diaria y de la política, claro. Y hay un gran café en Madrid, en el Madrid de aquella época, que era el Suizo. Allí decidí, y hubo una tertulia en el Suizo. Allí decidí yo que se celebraría una tertulia a la que evidentemente iría el narrador, iría Fernando Besora. Pero irían también Benito Pérez Galdós, cuyas críticas a la República fueron feroces. Porque Galdós, además, en el año 1873 publica 4 novelas en un año. Ahora nos dicen que escribimos mucho. Imagínense. Galdós no tenía internet ni máquina de escribir siquiera. Y publica los 4 primeros episodios nacionales en el año 1873. Publica Trafalgar, La corte de Carlos IV, el 12 de mayo y Bailén. Y a esa tertulia va don Juan Valera. Valera debe estar escribiendo Pepita Jiménez. La publica en marzo de 1874. A mí me parecía interesantísimo que Valera y Galdós, que probablemente son 2 de los mejores novelistas de la España del XIX, hablasen de sus novelas y hablasen de literatura en la tertulia. Y pulsasen el ambiente que se podía vivir en ese momento. Y decidí, porque me parece que eso va con el carácter humano, que en la tertulia apareciese también Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo buscaba la restauración borbónica. A comienzos de 1873 nadie le hacía caso y pocos lo miraban siquiera. A finales de 1873, cuando la República se ha convertido en un fiasco y ya se sabe que su vida está tasada, si no cae antes va a caer después, la restauración de los Borbones va ganando cada vez más enteros. Ahora todo el mundo se acerca a Cánovas del Castillo. Es la condición humana, acercarse al poder o a quien se sospecha que va a tener el poder en pocas semanas. Y esa es una de las realidades que acompañan al ser humano a lo largo de su vida y que creo que los escritores tenemos la obligación de ir recogiéndolas también. ¿Por qué la primera, y voy terminando, por qué la Primera República es tan poco conocida? Si ustedes comparan la bibliografía que hay sobre la Primera República con la Segunda República, la diferencia es abismal. Sobre la Segunda República hay cantidad enorme de estudios. Yo creo que se debe a varias razones. La primera es la distancia cronológica. La distancia cronológica de la Primera República es 150 años. Estamos en el a una distancia de 150 años de cuando se produce ese acontecimiento.
en la Segunda República es mucho menor. Y eso significa que quienes estamos aquí no hemos oído hablar a nuestros antepasados en nuestras casas de la Primera República porque ya murieron. Pero muchos de nosotros sí hemos oído hablar de la Segunda República porque la vivieron nuestros padres o la vivieron nuestros abuelos. Y la contarán a su manera, yo no quiero entrar. Pero esa es una de las razones por la cual la Segunda República, al estar más próxima desde un punto de vista cronológico, que siempre es muy importante en la historia, tiene muchísimo más conocimiento, una intensidad de conocimiento muchísimo mayor. Segunda razón, la Primera República, como les he dicho, fue un fiasco, fue un fracaso. Ni el Edén que prometieron los republicanos, ni se pudo mantener porque fue una fase más de inestabilidad política, de grave inestabilidad política. A quienes defienden la monarquía como forma de Estado tampoco les gusta mucho hablar de repúblicas. A quienes son republicanos tampoco les gusta hablar mucho de un fiasco como el que supuso la Primera República. Y eso ha significado que una página, a mi modo de ver, importante de nuestra historia ha ido quedando ahí anclada. Y creo que debemos conocerla. Creo que debemos conocerla porque se pusieron sobre la mesa asuntos que, como les he dicho antes, los españoles seguimos debatiendo sobre ellos y seguimos sin ponernos de acuerdo sobre ellos, al menos en una mínima parte. Y luego hay una tercera causa por la que yo creo que se marca también una diferencia entre una y otra. Las dos repúblicas, tanto la primera como la segunda, terminaron mal. Terminaron una disuelta por una intervención del ejército y otra disuelta por otra intervención del ejército que da lugar a una guerra, a una larga guerra civil. Eso ha marcado también profundamente el deseo de determinados conocimientos de ese pasado de nuestra historia. Y creo que no debemos nunca olvidarlo. Creo que no debemos nunca pasarlo por alto porque la historia es siempre maestra. De la historia siempre se aprende. De los errores que han cometido nuestros antepasados podríamos sacar conclusiones muy importantes para evitar que siguiésemos cometiéndolos. Pero parece que no aprendemos. Parece que esos errores o esos planteamientos que se estaban viviendo en el año 1873, en algunos de ellos o en algunos casos de ellos siguen teniendo una vigencia absolutamente plena en el año 2023, lo cual no deja de ser una lástima. Muchísimas gracias. Gracias. Si alguien quiere, abre un coloquio, si alguien quiere preguntar. Claro. Bueno, si alguien quiere preguntarme alguna cosa. Como hacemos habitualmente aquí, vamos a abrir un coloquio corto. Les ruego preguntas y respuestas. Las preguntas breves, las respuestas solo un poquito más largas. A ver, palabra. Aquí. Allí hay una. Aquí hay otra. Sí. Empieza. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias y enhorabuena por su charla, me ha parecido fantástica. Quizá, entre otras muchas razones, por tratar una época tan poco conocida. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que sobreviviera España cuando coincidía la cantonal, la guerra carlista y la guerra de Cuba? ¿Es un país indestructible? Hay una frase que se le atribuye al canciller alemán Bismarck, que dice que, no sé si será verdad, estas frases son apócrifas, pero yo creo que definen muy bien muchas cosas, que dice que España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevamos intentando destruirlo desde hace cientos de años y no acabamos con él. Es decir, efectivamente hemos salido de situaciones particularmente complicadas. En ese momento el Gobierno tiene que hacer frente, como usted ha dicho muy bien, a tres guerras. La guerra carlista, la tercera, la guerra de Cuba, que había comenzado en el 68 y que no terminará hasta el 78, cuando Martínez Campos firme
la paz de Zanjón y la guerra cantonal. Difícilmente un gobierno puede hacer frente a una situación tan conflictiva como ello. Por ejemplo, eso obliga a Castelar a hacer algo que los republicanos habían prometido, acabar con ello, que era acabar con las quintas. Recuerden ustedes que las quintas era recoger a un soldado de cada 5, que se llamaban quintos. Los republicanos habían prometido acabar con las quintas. Sin embargo, la situación militar a la que tiene que enfrentarse el gobierno es tal que no solo no acaban con las quintas, sino que tienen que incrementar el reclutamiento de tropas para hacer frente a esos conflictos, ¿no? La pregunta suya, además, me lleva a hacer una reflexión final. A veces tenemos la sensación de que, y yo creo que esto ha ocurrido con muchas generaciones de compatriotas nuestros, de españoles de otras épocas, que habíamos llegado al final, que el país se descomponía, que el país se desaparecía, que se venía abajo. Y, sin embargo, no ha ocurrido. Eso me hace pensar con cierto optimismo en medio del pesimismo que nos invade en este momento a muchos de los ciudadanos del país, entre otros a mí, ¿no? O sea, un pesimismo ante la situación que estamos contemplando, ante la situación que estamos viendo y yo, en fin, yo tengo nietos y cuando los miro muchas veces y pienso la enorme deuda que en este momento nuestro gobierno está contrayendo, ¿quién la va a pagar? Y la van a pagar ellos. Y me da pena. Pero sigo siendo optimista. Hemos salido de situaciones particularmente complicadas. Fíjese, y le pongo un ejemplo. Serrano, el general, había sido regente de una monarquía sin rey. Habían destronado a Isabel II, no había rey, y Prim andaba buscando rey. Bueno, pues tenemos un regente de una monarquía que no tiene rey. En 1874 es regente de una república. Aquí hemos inventado muchas cosas para salir de situaciones difíciles. No le quepa la menor duda que saldremos también de cualquiera otra que tengamos ahora. Muchas gracias. Veo fatal. Allí hay Veo allá al fondo. Hola, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle, me ha llamado mucho la moción de confianza entre Castelló y... A ver quién está hablando, perdón. Este señor de aquí, ¿no? No, sí. yo no. Para allá. Es que no veo con la luz. Bueno, uno primero y otro segundo, que da igual. El que estaba hablando allí, muy bien, gracias. Es que señálenmelo porque bueno, yo... Bueno, ahora después formula usted la pregunta, ahora, por favor. Bueno, muchas gracias por la conferencia. A mí me ha llamado mucho la atención la moción de confianza Castelar-Salmerón con el ejército fuera a las puertas en las Cortes. Y me llama la atención y me gustaría ver si me puede explicar por qué estaba el ejército fuera y por qué el ejército apoyaba a Castelar contra Salmerón. ¿Por qué tenía ese interés el ejército? Bueno, sí. Si tiene la explicación, se lo agradezco. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Mire, Castelar cuando llega al gobierno, que es en septiembre de 1873, decide que como consecuencia de la situación que hay en el país, a la que se ha referido usted, 3 guerras, el gobierno no puede andar pendiente de debates continuos para poder tomar decisiones. Una situación bélica con 3 frentes abiertos requiere tomar decisiones con carácter inmediato. Entonces lo que pide es que se suspendan, lo pide Castelar, que se suspendan las sesiones de las Cortes durante 3 meses y que él, pasados los 3 meses, comparecería ante las Cortes para dar una explicación de cuáles habían sido las decisiones que había tomado. Esto se lo criticaron muchísimo los republicanos a Castelar, de tal manera que cuando decide volver a abrir las Cortes, que era el 2 de enero, se habían cerrado en septiembre y se abrían ahora en enero, lo que Castelar hace es decir, bueno, como parece que se pone en cuestión el que yo haya actuado sin Cortes, de manera que el Ejecutivo tomaba decisiones rápidas que, según Castelar, eran las circunstancias por las que atravesaba el país requerían, se sometía a la confianza del Parlamento para ver si tenía la confianza. El general Pavía, que había sido un general que había combatido a los cantonalistas andaluces, él escribió un libro que yo tuve, es un libro de historia, que yo tuve ocasión de prologar hace muchísimos años, que lo tituló Pacificación de Andalucía. Pavía es el encargado de enfrentarse a los cantones andaluces, mientras que Martínez Campos
es el encargado de enfrentarse a los cantones levantinos, que es donde están los dos focos del cantonalismo más importantes, en el Levante, en la costa mediterránea, y en el sur, en Andalucía, ¿no? Pavía, que se muestra contrario al modelo de república federal, defiende el modelo de república de Castelar, de república unitaria en que el gobierno ejerza. Y por lo tanto, Pavía entiende que si Castelar sigue siendo presidente de la República con ese concepto de república unitaria y actuando de esa forma, puede seguir siendo o debe seguir siendo el presidente de la República. En el caso de que Castelar perdiera la votación de confianza, que significaba un modelo diferente, Pavía había asumido él la decisión de que entonces las Cortes serían disueltas. Esa es la razón por la que esas tropas están en la carrera de San Jerónimo, a las puertas del Congreso de los Diputados, esperando el resultado de la votación. Por eso les he dicho yo que es una madrugada dramática. La sesión de las Cortes empieza por la tarde y se prolonga durante toda la noche con larguísimas intervenciones de los diputados. Salmerón tiene un concepto de república muy parecido al de Castelar, es decir, son los dos defensores de una república unitaria. Lo que pasa es que Salmerón ha estado en contra de la decisión que Castelar había tomado de prescindir de las Cortes y de las sesiones de las Cortes durante esos meses para actuar. Por eso es Salmerón quien dialécticamente se está enfrentando esa noche a Castelar, a pesar de que tienen un concepto de república parecido, esa república unitaria a la que me he referido antes. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, yo le quería preguntar, porque he oído, no sé si es cierto, que el acceso a la judicatura, a la oposición... Perdón, El acceso a la judicatura, las oposiciones, todo eso que sigue hasta hoy, que arrancó justamente en la Primera República. ¿Es cierto esto? Pues mire, no le puedo responder porque no he visto esa cuestión. En aquellos años de la Primera República se tomaron algunas decisiones, pero muy pocas porque hubo poco tiempo. Hubo poco tiempo y el gobierno se vio continuamente desbordado, pero no sé si las oposiciones a la judicatura arrancan de 1873. Lamento no poder responderle. No, yo es que no lo sé, o sea que, ¿vamos? Se hizo en 1873, por ejemplo, se crea la Academia Española de Roma, a la que luego irán muchísimos de nuestros artistas a aprender. Sorolla, por ejemplo, marcha a la Academia. Esa sí se crea, de las pocas decisiones que se toman, y se crea en 1873. Eso fue lo que me hizo colocar a un pintor por el nombre muy desconocido para mucha gente, seguro que para muchos de ustedes no, que se llamaba Casado de la Lisal, el autor del famoso cuadro de la batalla de Bailén, en que se ve al general Dupont entregando su sable a... Él es el primer director de la Academia de Roma que se crea en ese año. A mí me interesaba meterlo en la tertulia del suizo para hablar de la Academia de Roma. Pero hay pocas más decisiones, ¿eh? Y no sabría decirle lo de la judicatura, lo siento. Enhorabuena por su conferencia y yo quería preguntarle una cosa muy concreta. ¿Qué verosimilitud le concede a que el asesinato de Prim fuera organizado por Montpensier? Vamos a ver, mire, bueno, muchas gracias por la felicitación. En España han sido asesinados 5 presidentes de gobierno. Ha sido asesinado Prim, ha sido asesinado Cánovas del Castillo, José de Canalejas, Eduardo Dato y el almirante Carrero Blanco. Del caso de Carrero Blanco sabemos quién lo asesina, un comando de ETA, de tanta gente como mataron en aquellos años. De Dato sabemos que lo asesinan 3 anarquistas catalanes que asaltan el coche, tirotean el coche cuando va ha hecho el giro por la Puerta de Alcalá y lo alcanzan montados en una moto. Sabemos quién asesina a Canalejas, un anarquista llamado Pardiñas, cuando Canalejas está en la Puerta del Sol delante de una librería, viendo el escaparate de la librería y lo mata a tiros. Y sabemos también que es otro anarquista, en este caso italiano, Angiolillo, quien asesina a Cánovas del Castillo en un balneario, el balneario de Santa Águeda, cerca de San Sebastián, pero no tenemos, todos esos casos han sido juzgados y por lo tanto la justicia ha emitido un dictamen que hay que aceptar.
Pero en el caso del asesinato de Prim no tenemos dictamen. Es decir, es el único de los grandes magnicidios que han ocurrido en nuestro país, que han ocurrido en España, del que no hay una sentencia judicial. Le digo todo esto, que fíjese que puede sonar así a preámbulo demasiado largo, porque a partir de ahí todo lo que podamos decir, si no hay una sentencia judicial, tiene su punto de especulación, ¿no? Ya le digo cuál es mi opinión, pero ya solamente como una opinión, no como la afirmación de un historiador. Yo creo que quien estuvo detrás del asesinato de Prim fue el duque de Montpensier. Y quien estuvo en la calle del Turco era un diputado republicano natural de Jerez, de la Frontera. ¿Por qué pienso que fue el duque de Montpensier? Y que es la tesis que yo sostengo en esa novela Sangre en la calle del Turco. Porque el gran perjudicado de que Prim decidiera que los Borbones no volvían a reinar, saben ustedes que Castelar interpretó los 3 jamases de Prim, cuando dijo los Borbones jamás, jamás, jamás. Castelar decía, uno por Isabel II, otro por Montpensier o su hermana y otro por quien era el príncipe Alfonso, ¿no? Montpensier sabe que el gran obstáculo que tiene para poder convertirse en rey de España era precisamente el general Prim. Supongo que saben ustedes que Isabel II se casó el mismo día que su hermana Luisa Fernanda. Isabel lo hacía con su primo, Francisco de Asís, sobre el que corrían rumores muchos, y su hermana Luisa Fernanda se casaba con Antonio de Orleans. Antonio de Orleans quería casarse con Isabel II, pero Inglaterra no lo permitió. No lo permitió porque en aquel momento el rey se llama rey de los franceses, no Luis Felipe. Inglaterra no quería de ninguna de las maneras a Luis Felipe reinando en Francia y en España un hijo suyo. Lo entenderán por razones de política internacional. Es Inglaterra la que pone ese veto. Y a Montpensier prácticamente lo convencen de que Isabel II padece una enfermedad, la documentación dice una enfermedad herpética, yo no sé muy bien lo que quiere decir eso, ¿no? Una enfermedad herpética que le iba a producir la muerte de manera casi inmediata. Luego Isabel II los enterró a todos, murió en el año 1905 y se estaba casando en el 46, en 1846, ¿no? Es decir, que él va al matrimonio de Luisa Fernanda no engañado, pero sí confiado en que su cuñada va a morir muy pronto, no va a tener descendencia, quien va a ser la reina es la infanta Luisa Fernanda y por lo tanto él se convierte en rey consorte, pero rey al fin y al cabo, ¿no? Ese es el deseo de Montpensier, convertirse en rey de España. Y el gran obstáculo que tiene es el general Prim, ¿no? Por lo tanto, en Madrid, en el Madrid de diciembre de 1870, se hablaba por la calle de que iba a haber un atentado contra el presidente del gobierno. El gobernador civil, que creo recordar que se llamaba Rojo, no tomó prácticamente ninguna medida ante este rumor que corría. Prim además hacía el mismo recorrido siempre para ir del Congreso de los Diputados a donde residía, que era el Palacio de Buenavista, lo que hoy es el cuartel general del Ejército en la plaza de las Cibeles, está allí. Él iba del Congreso de los Diputados, salía por detrás, pasaba por una calle que se llamaba la calle del Sordo, hoy creo que se llama de Fernanflor, de eso, bajaba hasta la calle del Turco y enfilaba para cruzar la calle de Alcalá y llegar al Palacio de Buenavista por la puerta de atrás, no por la puerta principal. Allí lo están esperando en la calle del Turco, a un lado y otro, lo tirotean y yo creo que quien está detrás es Antonio de Montpensier. Se ha dicho que el general Serrano, motivos podía tener, o sea, Serrano es un militar a quien le gustaba mucho figurar. Prim aspiraba al poder. Por eso él es el regente, el rey, el jefe del Estado, de un Estado que, como le he dicho antes, no tiene rey, pero el presidente del gobierno es Prim y es quien toma las decisiones. De hecho, Serrano quiso presentar su candidatura a rey en esa votación de noviembre de 1870 y prácticamente quien le cierra el paso es Prim, ¿no? Hay quien ha visto a los esclavistas cubanos, donde los catalanes tienen mucho que decir, ciertas familias de Cataluña.
Prim estaba dispuesto a abolir la esclavitud rápidamente. En el momento que hubiese resuelto el caso del rey, se hubiese instaurado la nueva dinastía, etcétera, etcétera, de las primeras medidas que estaba dispuesto a tomar era acabar con la esclavitud que seguía existiendo en la isla de Cuba, ¿no? Parece ser que los intereses de quienes en sus plantaciones, en sus haciendas, en sus ingenios de azúcar utilizaban mano de obra esclava no coincidía con la pretensión de Prim de acabar con aquello. Hay quien dice que hay una conjura de esclavistas cubanos. Y hay, bueno, como se lo he dicho antes, quien fue Serrano, incluso se ha llegado a sostener la peregrina idea, en mi opinión, de que murió estrangulado, y algún periódico español de tirada importante publicó hace algunos años una foto del general Prim en el que se le veía una marca en el cuello y se dijo esta era la marca del estrangulamiento. La marca del estrangulamiento era la prisa que se dieron en embalsamar el cadáver, estirarle las mejillas y las arrugas, ya saben ustedes que le pasa como a la energía en la piel, que ni se crea ni se destruye, se transforma, pues las arrugas no desaparecen, van a otro lado, y si se estiran las mejillas, pues van a parar al cuello, ¿no? Yo creo que detrás de todo eso estuvo Montpensier, pero vuelvo a repetir que es una opinión, una opinión. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerles de nuevo su presencia, citarlos para mañana, donde tendremos la oportunidad de tener los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau y hacer un repaso a la historia de España a través de la obra de un pintor que en estos momentos, no lo digo yo, lo dicen, es de los más relevantes del actual panorama plástico español, sin duda, y mañana poderlos contemplar aquí en directo, y creo que con alguna sorpresa y alguna primicia, aunque no sea del todo, pero sí que voy a intentar que nos la dé. Y decirles que ahora ahí fuera, porque no vengan aquí, porque si no ahí fuera José Calvo Pollato les firmará a todos ustedes cuantos libros quieran. Muchas gracias y hasta mañana. Y espero que tengamos ya aquí a Isabel.